La Plataforma Navarra en Defensa de la Solidaridad y el Internacionalismo surge con la intención de dar respuesta al ataque que estas cuestiones, la solidaridad y el internacionalismo, están sufriendo por parte del Estado español y ante la petición de ilegalización de la organización internacionalista Askapena y del colectivo de comercio justo, el Kartruke. Desde la plataforma creemos que no se trata únicamente de un ataque contra ambas organizaciones, sino que es en realidad un ataque contra las organizaciones y colectivos que trabajamos en los ámbitos de la solidaridad y el internacionalismo. Una solidaridad entre personas y pueblos que está siendo atacada por quienes recortan los derechos sociales e implementan medidas políticas, sociales y económicas neoliberales y que desean acabar con cualquier tipo de protesta o contestación. Esta plataforma entiende, además, que la ciudadanía debe poder ejercer con total libertad sus derechos civiles y políticos. Estos no pueden estar, en ningún caso, sujetos a los límites ideológicos y políticos de quien ostenta el poder. Es por ello que la Plataforma Navarra en Defensa de la Solidaridad y el Internacionalismo, además de exigir que Askapena y el Kartruke puedan seguir adelante con su trabajo, reivindica la absolución de las 5 personas procesadas, entre las cuales se encuentran los navarros Aritz Gamboa y David Soto. La solidaridad no entiende de fronteras. Es por ello que entendemos que la plataforma tampoco debe tenerlas y que debemos formar parte de ella todas las organizaciones y colectivos de Navarra que trabajamos la solidaridad y el internacionalismo, para buscar la forma entre todas las organizaciones sobre qué respuestas dar y cómo darlas ante este ataque directo que sufre la solidaridad y el internacionalismo. Por eso es objeto de esta plataforma, primero, reivindicar en todos los ámbitos sociales, políticos, mediáticos e institucionales la defensa de la solidaridad y el internacionalismo. Segundo, igualmente, abogar por plantear iniciativas que ayuden a la denuncia en todos los ámbitos de la vulneración de derechos que supone la petición de ilegalización de Askapena, el Kartruke y Askapeña, así como la petición de 6 años de prisión para las 5 personas procesadas. Y, por último, planteamos dar inicio a una dinámica de interpelación o interlocución con agentes vinculados a estos ámbitos sociales, políticos, mediáticos e institucionales para que se busque aunar solidaridades e ir definiendo compromisos.